Hola, amigas y amigos. ¿Qué quiere decir quédate en casa? Bueno, yo creo que desde el punto de vista médico está muy claro. Es la única manera que tenemos para evitar el contagio y la propagación de la enfermedad. Esta es una frase que hemos escuchado, quédate en casa, una y otra vez por los medios, por todas las vías. Sin embargo, desde el punto de vista psicológico, el quédate en casa no es tan fácil. Primero porque quédate en casa puede ser interpretado de muchas maneras, de muchas formas posibles, en dependencia de las personas, de la edad, de los riesgos que se cree que se tienen. Es decir, que hay personas que lo sienten como una orden, como un mandato, como algo que viene externo, que produce restricción, que produce frustración e interpretan de una manera de algo que hay que acatar o desacatar. Hay otras personas que no, que lo sienten como un llamado a un compromiso justo con la vida, a hacer algo a voluntad, a la libre voluntad por un bien mayor, a sentir que estamos cumpliendo con un deber ciudadano, con una responsabilidad cívica y lo ven de otra manera. Un momento con Patricia. Nuestras actitudes o nuestro modo de funcionar, entonces va a depender de cómo nosotros interpretemos esta realidad de el quédate en casa. Cuando uno tiene que enfrentar una realidad que no siempre es fácil, sino muchas veces es complicada y que no queda de otra, porque realmente no queda otra alternativa, pues hay dos formas principales de asumir realidades difíciles o contratiempos o circunstancias inesperadas en la vida. La primera es resistirse, entrar en bronca con la vida, estar en un estado de frustración permanente, siempre ver las cosas como un contratiempo, sentirse todo el tiempo mortificado, y esta es una de las fuentes de mayor sufrimiento emocional. El estar todo el tiempo en una resistencia o en una negación, porque cuando vemos conductas de riesgo no son que las personas son más valientes, las personas están negando en la realidad y se están resistiendo a aceptar que esa realidad hay que asumirla. Un momento con Patricia. La otra postura, que es un poco la de los marinos más, diríamos, capaces, que es poner las velas de frente a la tormenta, la otra postura es la aceptación. Y en la vida, cuando nos pasan imponderables, pues una actitud psicológica, saludable, madura y responsable es aceptar profundamente lo que nos está sucediendo. Aceptación no es igual que resignación. Resignación es entrar un poco en un estado de inercia, en colgar los guantes, en sentirse inactivo, y entonces como una resignación que no implica reorganizar las prioridades, reorientar la vida, entrar en acción, entrar en el análisis de cuáles son aquellas cuestiones que nos toca hacer en el momento en que estamos viviendo. La aceptación del quédate en casa pues produce un ordenamiento familiar, un reordenamiento de las prioridades y sobre todo algo muy importante, cuando nosotros aceptamos profundamente una realidad, estamos en paz, estamos en calma y además sabemos que esa aceptación implica dos cualidades importantes de la persona. Primero, la confianza,
confianza en nosotros mismos, confianza en que las cosas suceden, pasan, todo va a pasar, esto también va a pasar. Y la otra cuestión es la voluntad. ¿Cuánta voluntad, entrenar un poco la voluntad le ponemos a la realidad actual para con un compromiso colectivo del quédate en casa podamos tener una misión colectiva de terminar algo que deseamos todos, es que termine esta pandemia y que nosotros logramos tener lo que dicen los expertos, el orgullo del sobreviviente. Quiere decir que quedándonos en casa pudimos. Bueno, se me acabó el tiempo. Hasta la próxima y hasta que nos volvamos a ver. Cuídese y quédese en casa.